Ingresamos con nuestra entrevista en esta noche al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca. Señor alcalde, es un honor contar con su presencia, la presencia de la primera autoridad de esta ciudad en esta primera edición de Academia TV Noticias, uno de los espacios de asociación estratégica de Academia TV y Antena 1 Radio Video, que pretende proyectar a Cuenca hacia el resto del país y el mundo. Le damos la bienvenida. Estimado Gustavo, un gusto saludarle a usted, a todos quienes nos están mirando en este momento, augurando mucho éxito a este convenio que se ha realizado a través de Academia TV y Antena 1. Estoy convencido que será el programa noticioso más visto de ahora en adelante. Esperemos que así sea. Gracias por sus buenos deseos, señor alcalde. Vamos entrando en materia. Hay que considerar, de hecho, esta coyuntura que estamos viviendo. Es el primer día que Cuenca tiene ya sin el marco del estado de excepción, que de alguna manera quita esta especie de tutelaje que las autoridades tanto nacionales como locales hacían sobre la ciudadanía, variando, influyendo en ciertos patrones de comportamiento, pero esto ha terminado. El estado de excepción no va más en Ecuador y se señala que la mayor responsabilidad la tenemos los ciudadanos. Pero también se ha dicho que es importante, y esto lo ha señalado usted, de que aunque no se tienen ya atribuciones para restringir derechos ciudadanos, sin embargo, se aplicarán ciertas competencias que dan ordenanzas y regulaciones de carácter local. Coméntenos sobre cómo se han desenvuelto en este primer día post-estado de excepción y cómo se van a desenvolver las cosas en el futuro inmediato. Con mucho gusto, mi estimado Gustavo, si usted me permite, quiero dividirlo por partes. Número uno, nosotros tenemos una ordenanza vigente precisamente no solo por el uso de la mascarilla y distanciamiento social, hay otros elementos adicionales que está vigente y que está en funcionamiento. La eliminación del estado de excepción básicamente lo que hace es nuevamente dar la posibilidad cierta de que la ciudadanía se pueda movilizar, no hay una restricción de la ciudadanía, no hay un toque de queda y por lo tanto ese derecho que tienen los ciudadanos lo pueden ejercer a plenitud. Otra cosa muy diferente es el tema vehicular, donde no todos los cantones, pero habemos cantones que tenemos esa competencia y donde con el marco de estas competencias, mediante una ordenanza, sea modificar la que teníamos o una nueva ordenanza, podría generarse una especie de restricción precautelando, pero en equilibrio, la salud, precautelando la salud, la vida, que hasta el día de hoy para nosotros siempre será lo más importante, pero al mismo tiempo no dejando de lado el factor económico, la reactivación económica que también hemos venido trabajando desde finales de mayo, en ese sentido, siendo la primera ciudad incluso que ha reactivado su economía en muchos de los sectores a través de los protocolos y los pilotajes. Entonces, en ese marco de acción es donde estamos trabajando. De ahí en más, decir que la ciudadanía ya no puede puede estar circulando sin la mascarilla o puede haber eventos de concentración masiva. Eso en absoluto no es correcto. Lo que también está pendiente es regular algunos aspectos de la economía, algunos sectores de la economía que no venían siendo, no estaban trabajando, no estaban siendo operativos, como por ejemplo los gimnasios, como por ejemplo las canchas sintéticas, los salones de eventos, que eso sí lo podemos regular, pero también decirle a la ciudadanía que es más del 95% de las actividades económicas que han venido ya desarrollándose en el ámbito de nuestras competencias. Por supuesto, bares, discotecas, karaoke, centros de tolerancia, no está en nuestras competencias. La resolución del COE nacional del día viernes pasado habla de una coordinación, pero el ente competente claramente es el Ministerio de Gobierno a través de la Gobernación e Intendencias. Se ha observado, sin embargo, un estado de incertidumbre, incluso de confusión ciudadana en cuanto a qué hacer, qué no hacer a partir del día de hoy. Esto se refleja en reportajes que transmitiremos dentro de este mismo espacio informativo. Para poner un ejemplo, señor alcalde, si bien usted señala no solamente es conveniente, sino está regulado el uso de la mascarilla, pero esta que entendemos obligación que se generó incluso con la imposición de multas para quienes no lo hacen, entendemos que se lo hizo a través de una ordenanza. Esta no está sustentada en el estado de excepción. Es correcto.
no está sustentada en el estado de excepción, sino más bien por una disposición clara de poder precautelar la salud y la vida de los ciudadanos a través de una normativa que son los protocolos de bioseguridad, sobre todo cuando todavía estamos presentes con el virus. El virus, solo por la eliminación del estado de excepción, no significa que ya se fue, está más presente que nunca. Esta es la sexta semana que arrancamos con el 100% de las unidades de cuidados intensivos, así que eso hay que decirlo con muchísima claridad a la ciudadanía, es parte fundamental. Es por eso que esa ordenanza está vigente. Es decir, quien sale sin mascarilla va a ser multado. Por supuesto. ¿Qué es lo que se termina con el estado de excepción? Discúlpeme si soy reiterativo. Básicamente se le regresa ese derecho ciudadano de poder trasladarse, de poder estar en la ciudad, incluso en las horas de la noche y de la madrugada. Eso nosotros no somos competentes para poder restringir esa libertad que tienen los ciudadanos. Pero en el ámbito de nuestras competencias, el tema vehicular es otra cosa totalmente diferente. Y como digo, hemos trabajado todo el fin de semana, precisamente para el día de mañana, martes, en la noche tendremos la primera sesión del primer debate sobre esta nueva ordenanza, donde, por un lado, vamos a buscar los mecanismos necesarios para incorporar estos nuevos elementos de la economía, estos nuevos sectores que no han estado pudiendo trabajar hasta donde sean nuestras competencias, y por otro lado, definir en ese equilibrio de cuidar la salud y la vida, y por otro lado, obviamente, la economía de la ciudad, si es que se va a dar o no una restricción vehicular y bajo qué características se va a dar esa restricción vehicular. Tengo que darle un dato, estimado Gustavo. En la última semana ya los accidentes de tránsito pasaron a ser la segunda causa de los incidentes que lamentamos dentro de la ciudad. Hasta semanas atrás ni siquiera asomaban en las estadísticas, estaban en los últimos puestos. Es indispensable que la ciudadanía entienda, porque hay una confusión. Por ejemplo, dicen, es más sano salir en mi vehículo que en el transporte público. En el transporte público puedo contagiarme. No estamos aquí hablando de los contagios. Estamos hablando de que a mayor movilidad, la probabilidad de accidentes es mayor. Y parte de esos accidentes, desafortunadamente, hace que personas requieran de camas de hospital, de unidades de cuidados intensivos, y este momento existe esa saturación. Si bien estas dos últimas semanas se ha estabilizado la pendiente, la curva, incluso hay una ligera reducción, eso no significa que tengamos capacidad liberada y que la situación está controlada. Más bien, desde ahora, tendremos que evaluar, como ha sucedido en ocasiones anteriores, de aquí a 15 días, 3 semanas posteriores, si es que el comportamiento social, dadas esta eliminación del estado de excepción, hizo que se relajen las medidas y que tengamos un nuevo rebrote o un nuevo pico, como ha sucedido ya en anteriores ocasiones cuando hubo cambio, por ejemplo, de las reglas del juego, de los colores del semáforo, un feriado, un día del padre, un día de la madre, etcétera, que claramente está identificado que 15 días, 3 semanas posteriores de ese evento, el incremento ha sido importante a nivel de contagios, pero más que contagios, las personas que necesitan camas de hospital y unidades de cuidados intensivos. Ahora, justamente, señor alcalde, aquello que escuchamos a personeros municipales y a concejales generó expectativa en el sentido de que lo primero que se aplicaría es una especie de pico y placa, es decir, restricción a los vehículos para que circulen, para que lo hagan en forma alternativa de acuerdo con el último número de la placa, como se venía haciendo en el estado de excepción. Pero hasta donde conocemos, y corríjanos si estamos equivocados, este plan no llegó a estructurarse, y esto ha contrastado a la ciudad de Cuenca con respecto a otras ciudades del país, como en Quito, que justamente a partir de la medianoche del domingo, hora cero de este día lunes, puso en marcha el plan Hoy Circula, que regula el tránsito de vehículos particulares en Cuenca. ¿Qué pasó con esto? ¿Y qué pasó también con reformas a ordenanzas que se dijo se las haría en forma urgente para dar un marco a esta nueva etapa? Con muchísimo gusto. Recordarle a la ciudadanía que recién el día viernes, entre las 2, 3 de la tarde, se nos hizo llegar a todo el país las resoluciones del COE nacional. Nosotros, desde el viernes que pasó, 8 días atrás, ya habíamos indicado en el COE cantonal que podría darse la continuidad de cómo estaba la restricción vehicular. Podría darse esa misma, metodología, esa misma dinámica para no causarle confusión precisamente a la ciudadanía. Incluso nosotros, anticipándonos, como hemos hecho siempre, para que las cosas no se den a última hora, teníamos y hemos estado trabajando para lo que sería, si es que es necesario, un nuevo salvoconducto. Recién el viernes
El viernes en la tarde se nos informa que el salvoconducto va a tener una vigencia hasta el 31 de octubre. Entonces, yo creo que la responsabilidad, en este caso puntual del COE Nacional, de no haber generado con la suficiente anticipación todos estos elementos, que incluso si cada uno de nosotros somos un poquito precavidos y leemos el documento, también se dice que se van a generar algunas normativas en el ámbito de sus competencias, me refiero a nivel nacional, que hasta ahora no se ha generado ninguna de ellas, y más bien nos motiva a coordinar, faltando apenas 2 días para la terminación del estado de excepción. Entonces, la responsabilidad que nosotros hemos tenido siempre es de procurar adelantarnos, tener trabajado lo más posible, pero claro, recién el día viernes, cuando se dictamina ya la resolución y sabemos claramente cuáles son las reglas de juego y cuáles van a ser nuestras competencias, es que podemos empezar a asentar lo que ya veníamos trabajando. De hecho, lo que ya lo habíamos decidido se mantiene, los eventos de concentración masiva, el uso del espacio público, esos no se van a generar, no se van a autorizar, porque es parte fundamental que está dentro de nuestro ámbito de competencias y así se lo había indicado. Básicamente existen 2 diferencias nada más de lo que se venía haciendo. Una, la incorporación de algunos sectores de la economía que no estaban activos, como decía en su momento dado, y 2, el tema vehicular, no de las personas, de los vehículos, que podrá tener alguna especie de restricción para precautelar la salud y la vida de nuestros queridos conciudadanos, pero entendiendo que la dinámica económica, la recuperación de la economía también es parte fundamental. Entonces estamos generando un equilibrio lo suficientemente bueno, digo yo. Seguramente algunos estarán a favor, otros estarán en contra, pero nosotros tenemos que pensar en la integralidad y en ese equilibrio, porque si es que escuchamos solo a unos o solo a otros, que es lo que ha pasado en estos días, donde unos piden una liberación completa de los vehículos y otros piden e imploran que por favor mantengamos las medidas porque precisamente existe todavía el virus en la ciudad, tenemos que generar ese equilibrio. Caso contrario, estaríamos perjudicando a la sociedad. Ahora, más allá de lo que decidan las autoridades nacionales, en este caso el COE nacional, incluso el COE provincial, señor alcalde, ¿no era posible en el COE cantonal establecer un plan de contingencia, diríamos planes de contingencia, considerando diversos escenarios? Pues lo que se sabía a ciencia cierta era que el estado de excepción iba a terminar. De hecho, sí, el plan emergente se lo presentó hace 10 días atrás. De hecho, eso es público y la ciudadanía lo conoce. Lo único que no podíamos hacer de anticiparnos es precisamente estos 2 elementos, porque estaba en manos del COE Nacional que se nos informe cómo va a operar. El resto de cosas están listas, están trabajando y están operando. Y si usted me permite, mi estimado Gustavo, digamos, esto es la forma y está bien, pero es la forma, es una ordenanza, un reglamento, incluso temas sancionatorios. Pero vamos al fondo. ¿Cuál es el fondo de todo esto? El fondo de todo esto es salvar la mayor cantidad de vidas. Y tengo que decirle, porque esta información es reciente, del día viernes, que semana a semana nosotros nos seguimos reuniendo y presentando indicadores, nosotros hemos bajado el índice de letalidad en la ciudad de Cuenca. Ha bajado de 2.5 a 1.8. En el tema de exceso de mortalidad por cada 100.000 habitantes, si bien estábamos en el último lugar como provincia de la SUAY, la semana pasada subimos un escalón, estamos muy cerca del último lugar, que obviamente también eso es preocupante, pero pese a ser la tercera ciudad más poblada del país, el resultado de todas estas medidas, de todo este trabajo que lo hemos hecho como ciudad, como colectividad, como todo un ente, no solamente en la parte, digamos, pública o la corporación, sino la sociedad civil, la academia productiva, etcétera, nos pone hoy por hoy esta situación que, si bien es cierto, nos duele muchísimo y nos solidarizamos con todas las personas, los familiares de las personas que han fallecido, también que tenemos que decirlo con total claridad, que Cuenca ha logrado manejar de una forma bastante adecuada, y es por eso que a nivel nacional nos ubicamos en los últimos lugares, tanto de letalidad como de mortalidad, exceso de mortalidad por cada 100.000 habitantes. ¿Atribuiría usted, señor alcalde, esto quizá a un mejor sistema de salud aquí en la ciudad de Cuenca, me refiero, en comparación con otras ciudades, con otros cantones del país, o qué tipo de circunstancias han sumado para esto? Y también nos seguimos preguntando ¿a qué cifras creer? Hay cifras que se publicaban recién la semana pasada que advertían sobre un crecimiento inusitado de los contagios en la ciudad de Cuenca. Se decía que es la segunda ciudad en el país con más contagios. Incluso había un informe que decía que es la primera, pero las cifras que se han dado a conocer, las últimas oficiales, basadas en el conteo, en la estadística PCR, ha señalado que Cuenca se encuentra disminuyendo. ¿Qué es lo que tiene que considerar la población? ¿Se está controlando la crisis o sigue esta desencadenada y descontrolada?
Sobre su primera consulta, ¿por qué estamos en estos últimos lugares, tanto en letalidad como en exceso de mortalidad por cada 100.000 habitantes a nivel nacional? Por un compendio de muchas cosas. Por supuesto que nuestro sistema de salud, nuestros profesionales de la salud, que han dado, incluso en algunos casos, su vida para cuidar a sus conciudadanos, realmente es excepcional. Y yo eso tengo que reconocer y agradecer. Y hemos estado trabajando fuertemente incluso para solventar todas esas carencias y necesidades de manera conjunta. Recordar a la ciudadanía que apenas empezamos con 3 unidades de cuidados intensivos, hoy tenemos 52. Y claro, sigue siendo también insuficiente, aunque en estas últimas semanas, como le he indicado, se ha generado una meseta, incluso una ligera disminución. Pero también hay que decirlo, a través de todos los protocolos que hemos implementado en los sectores productivos, que han dado un funcionamiento muy, pero muy bueno, a través de todos los protocolos en la parte, digamos, social, mercados, centros de abastos, etcétera, la sociedad civil en su conjunto ha ayudado mucho. Pero efectivamente existen sectores de la población, sobre todo ese grupo etario, que desafortunadamente los jóvenes todavía no logran comprender esta dinámica, y eso es lo que nos ha generado más contagios. Sobre su segunda consulta, a ver, aquí hay que medirlo o ponerlo en contexto. Si queremos decir que no tenemos contagios, es tan fácil como hacer las pruebas exclusivas de las personas que llegan a los hospitales o zonas de triaje y nada más. E incluso en las zonas de triaje, en las 2 últimas semanas, hemos tenido ya una reducción de personas que llegan a hacerse los exámenes. Lo que nosotros hemos decidido es ir hacia los ciudadanos, hacia los barrios, hacia las parroquias, hacia las empresas. El Ministerio de Salud Pública, la Corporación Municipal, la empresa privada está generando una mayor cantidad de pruebas. Entonces, mientras más pruebas hacemos, Cuenca es una de las que más testeo hace per cápita a nivel nacional, identificamos precisamente esos casos y por eso se suman a las estadísticas de contagios. Y aún así, en una última muestra que hemos hecho conjuntamente con los profesionales que vinieron de la ciudad de Guayaquil, tenemos un 16% en este muestreo, que es importante, pero recién todavía es del 16%, significa que un 84% podría llegar a contagiarse. Es por eso que hay que manejar las cosas con muchísima claridad, con mucha oportunidad y siempre recordándole a la ciudadanía que tenemos y debemos cuidarnos. Es así que tener un incremento de contagios identificados, ese indicador por sí solo no nos dice nada. Ese indicador, si le sumamos al resto de indicadores, como por ejemplo la tasa de letalidad, la mortalidad, la cantidad de porcentaje de ocupación de UCIs, de camas de hospital, ya nos da un contexto mucho más claro y amplio de cómo está la situación. Y tengo que decirlo, reitero, en las 2 últimas semanas hemos visto un estancamiento, incluso un ligero, digamos, reducción de estos indicadores, pero ahora, con lo que está pasando esta semana, tendremos que evaluarlo luego de 15 días, 3 semanas más. Para transitar a otros temas, señor alcalde, dígales usted directamente a los cuencanos que nos ven y nos escuchan, ¿qué es lo principal, lo más importante que tienen que saber en cuanto a normas de comportamiento, tanto en lo legal, así como en simples normas de urbanidad? Gracias, mi querido Gustavo. Mientras no exista la vacuna, tenemos una local que es bastante efectiva. Uso de mascarilla, lavado y desinfección de manos constante y hasta donde sea posible, porque sabemos que no es fácil, distanciamiento social. Eso ha demostrado, y lo hemos demostrado con estadística, con números, que en la ciudad de Cuenca funciona y funciona bastante bien. Sigamos con esas prácticas. Todo lo que hemos logrado, dolorosamente por incluso actividades económicas que durante mucho tiempo no estuvieron aperturadas y ahora ya le están, por pérdidas de seres queridos, que también eso no se recuperará nunca. Pero pese a esos 2 eventos que son complejos y difíciles, como he dado información, lo hemos hecho bien en Cuenca. Entonces, no permitamos que luego de 6 meses de tanto esfuerzo, trabajo, sacrificio de todos, absolutamente de todos, sin distingo alguno, se nos vaya por la borda si es que relajamos nuestras medidas de comportamiento social, puesto que está muy ligado el comportamiento social a el evento, más allá de contagios, las necesidades de hospital, unidades de cuidados intensivos y nivel de mortalidad. No permitamos que esas cifras crezcan, porque esas cifras no son estadísticas, no son números, tienen nombre y apellido y muchos de ellos son nuestros seres queridos. Entonces no permitamos que eso siga incrementándose. Vayamos a otro tema muy importante que ha puesto nuevamente a Cuenca en la palestra nacional. Es la solicitud presentada la semana pasada a la Corte Constitucional para que viabilice una consulta popular por el agua, poniendo en la balanza nuevamente al agua y a la gran minería. Una iniciativa ventajosamente respaldada por el Consejo Municipal, con iniciativa de muchos grupos ciudadanos, entre ellos fundamentalmente el Cabildo por el Agua. ¿Cómo están esas posibilidades de que esta consulta se haga realidad, señor alcalde, cuando en el Consejo Nacional Electoral uno de sus vocales ha señalado que por la cronología es prácticamente imposible que se lo haga en la primera vuelta electoral?
Bueno, la primera parte para nosotros es fundamental, un paso más adicional a lo que con usted hemos conversado en múltiples ocasiones, que es la integralidad. Hemos venido desde el año pasado trabajando en otros aspectos, como por ejemplo, ya se aprobó el primer debate, la creación de las áreas de conservación y uso sostenible. Estamos también con temas de POT y PUCs en los procesos de socialización. Incluso estamos desde inicios de año concursando en fondos no reembolsables a nivel internacional para la compra de hectareaje a través de etapa donde los ciudadanos cuencanos tengamos más áreas de humedales, más áreas, obviamente, de estos sectores de fuentes de recarga, etcétera. Y uno de estos pasos también importantes es la consulta popular en las 4 cuencas principales y una del río Norcal, que es adicional. ¿Qué hemos hecho? Primero, mesas de trabajo. Hemos tenido la posibilidad, con los colectivos que usted ha mencionado, que han venido trabajando durante tanto tiempo, incorporarnos a ese debate, a esa conversación. La última fase fue invitar a juristas, especialistas en derecho constitucional, para que puedan revisar esos términos, para que puedan aportar, para que puedan generar también algunas inquietudes en algunos aspectos. Hemos cuidado los detalles en cuanto a las razones, las motivaciones por las cuales la Corte Constitucional en las anteriores ocasiones negó y archivó esas posibilidades de consulta, como por ejemplo especificidad, quién se va a hacer cargo de tal o cual, delimitaciones de áreas geográficas. Una vez más, estamos convencidos de que se ha hecho un trabajo bastante más detallado y sobre todo incorporando a muchos sectores de la población para que den sus aportes, y finalizando con este cuidado de los términos del punto, la coma, la palabra. Incluso el día 1 de septiembre, donde se aprobó en Consejo Cantonal de forma unánime 15 votos a favor y 1 en blanco, que se sumó a la mayoría. Incluso en ese día se hicieron algunos cambios porque veíamos que se nos había pasado algunos términos que eran importantes cuidarlos. Entonces, confiamos plenamente que sea aprobado. Ahora bien, si no se da para la primera vuelta, todavía hay la posibilidad cierta para la segunda. Pero si no se da para la segunda, para nosotros lo más importante es que sea aprobada por la Corte Constitucional. De ahí en más, los fondos que sean necesarios no es un gasto, será una inversión para la vida, una inversión para el cuidado de las fuentes de agua, de las zonas de recarga hídrica, que siempre lo hemos hablado, que no hemos estado ajenos de este tema, sino siempre hemos hablado de forma integral, no puntual, y este es un paso adicional de esa integralidad. Así que si nos toca buscar otra fecha, hacer un esfuerzo económico, pero para que los ciudadanos, en su saber y entender, puedan determinar el futuro de lo que es las fuentes de agua y zonas de recarga hídrica en estas zonas delimitadas, haremos esa inversión una y mil veces, porque esto es no solo para nosotros, sino nuestras nuevas generaciones. Correlacionado con este tema, señor alcalde, se escucha de que hay una crisis en la empresa Etapa, de que hay oposición por parte de empleados y trabajadores a la dirección de Etapa, que piden la renuncia del gerente. ¿Qué es lo que está pasando en la empresa pública más grande de esta ciudad? Bueno, lo que está pasando es que estamos ordenando la casa, mi querido Gustavo, y cuando usted ordena la casa y hay personas que no están de acuerdo con que se hagan las cosas bien y quieren mantenerse de la misma forma como siempre, seguramente se generan estos pequeños o grandes inconvenientes que habrá que solucionarlos. Nosotros hemos sido sumamente claros desde el inicio. Le doy un dato, mi querido Gustavo. Nosotros arrancamos con unas partidas que podían ser llenadas en forma general, la nómina de 1.550, 1.560 personas. Nosotros tenemos a la fecha ahora 1.330 personas. Entonces, esa es la realidad. Y seguimos optimizando los recursos, seguimos buscando cómo generar procesos de ahorro, de eficiencia, puesto que la situación de Etapa es de una iliquidez bárbara. Y la necesidad todavía de incrementar alcantarillado, agua potable, por supuesto, mejorar el servicio de Internet es latente. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho inicialmente ha sido casa adentro, optimizando cada uno de los recursos. Incluso hay una reducción salarial del jerárquico superior. Estamos trabajando ya en la eliminación de algunos subgerencias y jefaturas, puesto que estamos viendo que no son necesarias. Entonces, insisto una vez más, cuando se dan este tipo de cosas, ordenar la casa, pedirle a los compañeros, a los servidores públicos, que su gran mayoría, porque lo que usted me indica son 50 personas de las 1.300, pedirle a la gran mayoría que nos pongamos esa camiseta, ese tatuaje de la ciudad y sigamos sirviéndole y siendo la empresa insigne, no solo de Cuenca, sino del país. Existen algunas personas que seguramente han tenido sus prebendas, sus privilegios, y hoy en día lo que les toca es trabajar nada más, devengar su salario, servirle de la mejor forma posible a la ciudadanía y con base en eso rescatar una empresa tan importante que obviamente sí se lo puede hacer. Estamos en ese trabajo, las líneas están claras y claro, nos toca hacer los esfuerzos necesarios que a algunas personas seguramente no les gusta.
Culminemos, señor alcalde, con un tema. Se encuentra en marcha un proceso de socialización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, denominado por sus siglas PDOT, y la formulación de plan de uso y gestión de suelo. Temas que ponen nuevamente o que contrastan costo y disponibilidad de suelo, de terrenos en la ciudad de Cuenca. Cuenca tiene fama de ser una de las ciudades con los terrenos más caros y con dificultades para sus ciudadanos de conseguir una vivienda. Está de por medio allí la posibilidad o no de la construcción de propiedades horizontales, la construcción vertical en realidad, en realidad de la ciudad de Cuenca, sí. Esto ha desatado mucho debate, sobre todo a nivel de los gremios de la construcción, pero está también por el otro lado las características intrínsecas reconocidos por la UNESCO, inclusive en la calidad que Cuenca tiene de ciudad patrimonial. ¿Cómo marcha esta discusión, este debate, señor alcalde? Debo decirle con mucho gusto y me siento realmente honrado de que exista un gran debate, porque eso es lo que debió haberse hecho hace mucho tiempo atrás, donde podamos recoger inquietudes, dudas. No todo es color de rosa, no todo estamos de acuerdo, pero precisamente en estas discrepancias vamos construyendo. Y ese es el proceso de socialización que se está haciendo ahora, un proceso para construir. No es que ya está determinado y está escrito en piedra y con base en eso en los próximos meses tendrá que ser aprobado. Todo lo contrario, más bien es un proceso dinámico que se viene construyendo de una forma importante. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que recordarle a la ciudadanía que el crecimiento desordenado de nuestra ciudad desafortunadamente ha hecho que la expansión urbana, la mancha urbana, crezca mucho más que incluso la población. De 1950 a la fecha, la población en Cuenca ha crecido 8.5 veces y la mancha urbana algo más de 24 veces. Eso ha determinado que la necesidad de recursos económicos para atender, especialmente en la periferia, de agua potable, alcantarillado, vialidad, transporte, internet, seguridad, etcétera, según el BID, son más de 3.500 millones de dólares que se necesitarían hasta el 2030 si seguimos con esa misma dinámica. Existen cerca de 700 hectáreas en la parte urbana de la ciudad de Cuenca que no están siendo edificadas. Hay que densificar, pero hay que densificar con, digamos, las medidas, los controles, los parámetros establecidos y normales. Sí, hay que subir, mejorar la altitud, puesto que en algunos espacios no se entiende por qué no puede darse la posibilidad de crecer en altitud cuando no hay restricciones algunas. Es un proceso dinámico, como digo, y estoy convencido que luego de todo este debate, que es importante porque obviamente hay posiciones y posiciones, incluso dentro de los mismos sectores, tanto gremiales como también colegios, colectivos, etcétera, salgamos con un producto que sea de beneficio para la ciudad, porque estamos hablando de una planificación de aquí a 12 años, que es lo que nosotros estábamos planteando y es parte fundamental. Bueno, nosotros hablábamos de mucho más largo plazo. Así que contento porque precisamente en la generación de este debate se van encontrando oportunidades de mejora, se van encontrando incluso posiciones que más allá de un pragmatismo, que es lo que necesita el ciudadano, tal vez hay posiciones ideológicas de un lado y de otro que no son las correctas. Aquí hay que pensar en mejorar la calidad de vida del ser humano, del ciudadano, a través de norma pragmática, y eso es lo que estamos construyendo en esta normativa, tanto en el PDOT como el PUCS, e incluso el Plan Especial de Centro Histórico y el Plan de Movilidad. Así que estoy convencido de que todo estos planes, con la participación de la ciudadanía, va a generar un producto lo suficientemente bueno de cara hacia futuro. Muchas gracias, señor alcalde, por haber estado presente en esta primera edición de Academia TV Noticias. Gustavo, un abrazo fraterno para usted, nuevamente augurando todos los éxitos, muchas bendiciones y por favor sigamos cuidándonos, que esto todavía no ha pasado y está en manos de todos nosotros precautelar nuestra vida, nuestra salud de nuestros seres queridos, que no sea la multa, que no sea el reglamento, la norma, la que esté por sobre la vida. Nosotros no podemos pensar en la vida de nuestros seres queridos porque existe una norma. Tenemos que pensar en la vida de nuestros seres queridos porque es la convicción de hacerlo de una manera correcta. Declaraciones del ingeniero Pedro Palacios, alcalde de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.